En octubre del 2021, la Asociación Americana de la Diabetes lanzó un comunicado debido al aumento de pacientes que controlan sus niveles de azúcar y que obliga al médico tratante a suspender sus medicamentos. Se integró entonces la definición oficial de remisión de la diabetes y en este episodio te voy a explicar las grandes implicaciones que tiene este hecho, empezando por decirte que la diabetes tipo 2 no es una enfermedad con la cual tengas que lidiar toda tu vida. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast de Sugar Care por un mundo sin diabetes. Y lo que tengo que compartirles el día de hoy es que la diabetes se puede controlar sin usar medicamentos. Pero ¿saben qué es lo que más me impresiona y aún me tiene desconcertado? Es que muchos médicos no aceptan este hecho y no quiero entrar en temas polémicos ni hablar mal de nadie porque ese no es el punto. Yo sé muy bien que hay muchos médicos que no se dedican a control de la diabetes porque tienen otra especialidad o un trabajo distinto al mío y no están empapados de información como yo lo estoy, ¿no? en este contexto. Al igual que yo desconozco mucha información sobre otras ramas de la medicina, ¿no? Como en traumatología, cirugía y oncología. Yo no estoy actualizado en esas ramas, pero lo que en realidad me tiene desconcertado es su falta de capacidad para pensar afuera de la caja, ¿no? En inglés le dicen el think outside the box, ¿no? Y es esa falta de apertura para las nuevas ideas y cambiar nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Lo que me preocupa es que las personas en general, incluyendo médicos o personal de la salud, no sean capaces de cambiar sus creencias a pesar de la gran información científica recabada de muchos y muchos estudios clínicos bien diseñados que respaldan esos hechos. Como te comentaba en la introducción de este episodio, la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, lanzó un comunicado porque ya no pudo resistir la oleada de pacientes que se controlan sin usar medicamentos. Si bien aún no existe como tal un criterio definido para establecer que la diabetes se puede curar, sí existe el término de remisión. Y hablar de remisión de la diabetes es muy parecido a la remisión en casos de enfermedades oncológicas como en el cáncer. Te pongo un ejemplo: si una persona tiene cáncer de pulmón y le dan sus tratamientos que pudieran ser radiación, quimioterapias, cirugías, inmunoterapias o alguna otra modalidad, y después de cierto tiempo y ciertos ciclos de tratamientos se le hacen estudios nuevamente a ese paciente para saber si aún tiene cáncer o si disminuyó de tamaño el tumor y definir si respondió bien al tratamiento o no. Y si en estos nuevos estudios no se detecta ningún rastro de enfermedad cancerígena, se dice que el paciente está en remisión. Por lo tanto, remisión es un periodo de tiempo en el que la enfermedad está respondiendo al tratamiento o está controlada. Algunas personas consideran que la remisión significa que la persona se ha curado del cáncer, pero puede que ese no sea el caso, ¿no? Generalmente, para decir que un paciente se ha curado del cáncer, tiene que haber pasado más de 5 años en remisión. Entonces, recapitulando, un paciente con una enfermedad oncológica primero tiene que llevar a cabo tratamientos para lograr la remisión. Y tiene que mantenerse en remisión por al menos 5 años. Y si después de este tiempo no hay rastro ni ningún indicio de enfermedad cancerígena, entonces se dice que ese paciente se ha curado. Así es, 5 años al menos en remisión para poder establecer la curación. El tiempo necesario que un paciente con diabetes tiene que estar en remisión para lograr la curación no ha sido definido, pero sí contamos con criterios bien definidos y comprobados para llegar a la remisión, que es el primer paso para revertir la diabetes, ¿no? Entonces aquí la gran pregunta es: ¿cuándo se dice que un paciente está en remisión? Se dice actualmente que un paciente está en remisión cuando sus niveles de azúcar
están controlados al menos 3 meses sin tomar medicamentos, ¿no? Y los criterios son bien sencillos. Hablamos de remisión. Se habla de remisión de la diabetes cuando un paciente controla sus niveles de azúcar por al menos 3 meses sin usar medicamentos ni necesidad de usar insulina. Y dependiendo de qué tan bien controlado esté, podemos establecer si está en remisión parcial o remisión total. O sea, hablamos de remisión parcial cuando un paciente maneja un valor de hemoglobina glucosilada entre 5.6% y 6.4%, o bien los niveles de azúcar en ayuno oscilen entre 100 y 125 miligramos. Y hablamos de remisión total cuando los niveles de hemoglobina glucosilada sean inferiores a 5.5% y sus niveles de azúcar en ayuno sean de 99 miligramos o menos. Ojo, estos valores siempre y cuando se logren sin usar medicamentos ni el uso de insulina. Sin duda alguna, mucho conocimiento acumulado se ha obtenido de pequeños y grandes datos a partir del auge de la cirugía bariátrica. De hecho, nació el concepto hace varios años sobre la llamada cirugía metabólica. Cuando lo escuché por primera vez, estaba yo en el internado de la carrera de medicina y me sorprendió el hecho de que algunas cirugías tenían un impacto en el control de los niveles de colesterol, triglicéridos, mejor control de la presión arterial y desde luego mejor control de los niveles de azúcar. Se trataba de unas cirugías cuyo objetivo era bajar de peso y efectivamente estos pacientes lo logran a una velocidad increíble. Sin embargo, para sorpresa de muchos, obtuvieron mejoría en otros problemas de salud de manera muy significativa que obligó, por así decirlo, a algunos investigadores de todo el mundo pues estudiar estos hechos. En un estudio referente a la cirugía bariátrica que conocí cuando era residente de segundo año de medicina interna, de hecho me tocó ir a un curso de diabetes en el Hospital Joslin en la ciudad de Boston, del cual te hablaré un poco más en otro episodio. Como te decía, en este estudio se encontró que el 98% de pacientes con diabetes que se realizaba algún tipo de cirugía para bajar de peso lograba controlar sus niveles de azúcar sin necesidad de tomar medicamentos. Y ahora te voy a compartir mi experiencia con una paciente que no revelaré su entidad, pero tiene 55 años, género femenino, con diabetes tipo 2 desde hace 8 años, usando insulina NPH intermedia, 25 unidades en la mañana y 15 unidades en la noche. Además de estar tomando metformina, una tableta de 850 miligramos en la mañana y 850 miligramos en la noche. Llegó a consulta conmigo con una hemoglobina glucosilada del 10.7%. Mi primera impresión al ver a esta paciente fue ver que estaba muy angustiada por sus niveles de azúcar, angustiada también por comer algo que le fuera a subir sus niveles, y angustiada por estarse inyectando insulina 2 veces al día, todos los días, desde hace muchos años, ¿no? Entonces lo primero que hice fue explicarle sobre qué es la diabetes, cuáles son las causas de la enfermedad que debíamos abordar, ¿no? Recuerdo que esta paciente logró un acuerdo conmigo y aceptó apegarse al tratamiento con el objetivo de controlar su azúcar suficientemente bien para poder suspender el uso de insulina. El tratamiento consistió en dietas bajas en carbohidratos, reducir el consumo de alimentos procesados, ayuno intermitente y optimización de su tratamiento farmacológico. No entraré en detalles sobre estos temas, puesto que tengo planeado crear episodios donde hablaré exclusivamente de esto. Y como te venía diciendo, esta paciente se sintió muy motivada con esta nueva manera de ver la diabetes y con una gran posibilidad enfrente de ella de poder dejar la insulina y no estarse mortificando por sus niveles de azúcar. Total que a los 3 meses esta paciente ya había dejado de usar insulina y 2 meses más tarde la paciente suspendió el uso de metformina también.
Actualmente te comento, la última hemoglobina glucosilada está en 5.8%. La glucosa en ayuno ya no se la mide desde hace varios días porque ya tiene semanas saliendo entre 90 y 99 miligramos en ayuno. Ha bajado 12 kilos en este tiempo y se siente mucho mejor. Así que la paciente del caso anterior se encuentra en remisión parcial, ¿no? Siendo remisión parcial, una hemoglobina glucosilada de 5.8%, azúcar en ayuno 90-99 sin usar medicamentos. Y estoy seguro que llegará a estar en remisión total en unas semanas más, porque ya cambió muchos hábitos. Esta paciente cuida su alimentación la mayor parte del tiempo y de vez en cuando come todo lo que se le antoje. Y escuchó bien usted, come de todo. De hecho, su gran debilidad, como ella lo dice, son las tortillas de harina. Las tortillas de harina son alimentos altos en carbohidratos refinados. Sin embargo, aquí la clave es que se da sus gustos de manera ocasional y cada vez que ella sabe que comió mucha comida no saludable, practica los ayunos intermitentes para limpiar esos excesos que haya ingerido en los días previos. Y ahora te voy a platicar sobre otro caso y se trata de una paciente femenino de 49 años de edad que acudió conmigo por referir problemas de azúcar. Al revisar su glucosa en ayuno estaba en 122 y la hemoglobina glucosilada en 7.2%. Esta paciente me refirió que no le habían hecho el diagnóstico propiamente de diabetes, pero que ya le habían recetado metformina previamente. Así que empecé a realizar su historia clínica completa y preguntarle más acerca de sus antecedentes, sobre todo del estilo de vida actual, ¿no? Temores y preocupaciones que pudieran interferir con un adecuado cumplimiento del tratamiento. Se realizó su cambio de alimentación a dietas bajas en carbohidratos, ayuno intermitente, y en esta paciente en particular no cambié su medicamento ni agregué ninguna otra medicina. La paciente regresó conmigo a los 30 días a seguimiento e impresionantemente había reducido su hemoglobina glucosilada a 5.2%. Te recuerdo, cuando llegó conmigo tenía 7.2 y en un mes lo bajó a 5.2%. Y supuestamente las guías dicen que la hemoglobina glucosilada tarda hasta 3 meses en bajar, pero yo he visto muchos casos que bajan sus niveles desde el primer mes de tratamiento. Y en su segunda consulta le suspendí la metformina, por supuesto, reforcé unos elementos de su alimentación, ejercicio y otros detalles, y actualmente la paciente se encuentra en remisión con 5.2% de glucosilada y solo le tomó 4 meses llegar a la remisión total. Así que espero que este episodio te haya aportado algo de claridad respecto a esta nueva manera de tratar la diabetes. Y antes de finalizar con este episodio, quiero hacer varias observaciones para que te aporten mayor claridad sobre el tema del que te estoy hablando el día de hoy. Y la primera observación que quiero hacer es que la diabetes sí se puede controlar sin medicamentos. La segunda es que las personas sí pueden dejar de usar la insulina y los medicamentos tomados. Esto se sabe por los estudios en pacientes que se hicieron cirugía bariátrica. La tercera observación es que el tiempo para lograr la remisión es diferente para cada paciente. Y te compartí el caso de una paciente que usaba insulina. A ella le tomó 9 meses en llegar a la remisión. Y el otro caso que te comenté le tomó 4 meses en llegar a la remisión. La cuarta observación es que no importa si tienes 15 años con diabetes o te la acaban de detectar, tú lo puedes lograr. La quinta observación es que es importantísimo la historia clínica completa porque hay otras situaciones que aumentan tus niveles de azúcar que es más complicado de tratar, ¿no? Por ejemplo,
los pacientes que usan medicamentos como la prednisona para tratar algunos tipos de artritis u otras enfermedades, ahí la situación es un poco diferente, ¿no? Y la sexta observación es que es posible que puedas llegar a la curación de la diabetes si te mantienes en remisión el tiempo necesario. Bien, amigos y amigas, yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care por un mundo sin diabetes, y te doy nuevamente las gracias por escuchar este episodio acerca de la remisión de la diabetes tipo 2, y espero que esto sirva de inspiración para que busques atención médica actualizada y con experiencia en estos temas para que puedas controlarte sin usar insulina ni otros medicamentos. Te invito además a compartir este podcast si te pareció interesante y te espero en nuestro próximo episodio en el cual hablaremos sobre la causa última de la diabetes y explicaremos por qué los medicamentos no son la solución al problema. Hasta la próxima.